Hola chicos, en este video vamos a continuar con otros ejercicios del video anterior. Si no has visto el video anterior, recuerda que debes verlo para poder entender qué es lo que estamos haciendo respecto a la suma de los primeros números o términos de una progresión aritmética. En este ejercicio tenemos el siguiente enunciado: determina la suma de todos los términos de la progresión aritmética 3, 8, 13, 3 puntos suspensivos, 1953. Vaya, aquí sí que existe un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, no nos están dando en principio cuál es la cantidad de elementos que vamos a sumar. Simplemente nos dicen que sumemos todo lo que tenemos allí, pero ¿cuántos números tenemos que pasar para llegar a 1953, que es el último número de la progresión? No hay problema porque para eso tenemos nuestras herramientas. Fíjate bien lo que tenemos. Aquí tenemos a sub 1 y este se sobreentiende que es a sub n, ¿ok? Porque recuerda, a sub n es el último número de nuestra suma. En este caso también es el último número de la progresión aritmética, 1953. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? S sub n igual a sub 1 ya lo tenemos, es 3. A sub n ya lo tenemos, sabemos que es 1953 multiplicado por n, pero n es la posición de este número o la cantidad total de elementos. El número debería ir aquí donde está la n. Eso no lo sabemos. Realmente no sabemos qué posición es, por eso es que vamos a calcular n para poder sustituirla y trabajar con comodidad nuestra suma de todos los términos de esta progresión. ¿Qué fórmula nos va a ayudar aquí? Nuevamente tendremos a la siguiente fórmula: a sub n será igual a ¿quién? A sub n será igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. ¿Y todo esto por qué? Bueno, tenemos la razón porque la podemos calcular aquí rápidamente. Tenemos a sub n, si lo tenemos, aquí lo conocemos, 1953, el último número de la progresión. Tenemos a sub 1, que es el número 3, pero no tenemos a n. Significa que con ayuda de esta fórmula despejaremos a la n. Lo mismo ocurre si no nos dan el primer término. No utilizaríamos esta fórmula, sino la que tiene a la m incluida. Pero aquí sí, porque tenemos a sub 1 y es más fácil de utilizar o de trabajar. Así que empecemos sustituyendo. A sub n es 1953 igual a sub 1, que es el número 3, sumado con ¿quién? N, que no conocemos, menos 1 de la fórmula multiplicado por la razón. ¿Quién será la razón en nuestra progresión? ¿Cuánto hay de aquí a aquí? 8 menos 3 es 5. Significa que tenemos que sumarle al 3 5 para llegar a 8. 8 más 5 es 13. Significa que nuestra razón o diferencia es 5. Por tanto, esa R la sustituimos por 5. Aquí podemos pasar a resolver este 3 que está positivo, pasa a negativo y queda 1953 menos 3 igual a n menos 1 multiplicado por 5. También puedes resolver primero la distributiva y luego pasas las n de un lado y los que no tienen n del otro lado. Continuamos por aquí. Decimos 1953 menos 3 es 1950 igual a n menos 1 por 5, pero eso básicamente es 5 por n es 5n menos 5 por 1, que es 5. Pasamos este 5 que está negativo a este lado a positivo. Pueden trabajar las n o las x de cualquier lado. Digo x porque en las ecuaciones también puedes hacerlo. Y al final lo que haces es reflexiva. Ya lo vamos a ver. 1950 más 5 igual a 5n. 1950 más 5 es 1955. 5n. 5n. 5 que está multiplicando pasa dividiendo. 1955 entre 5 igual a n. Por tanto, aquí hacemos reflexiva. N será igual 1955 entre 5 será igual a 391. ¡Wow! ¡Qué cantidad tan grande! Significa esta n que esta posición es a sub 391. Un número bastante grande. Significa que
la cantidad que hay en toda esta progresión, teniendo en cuenta que este es el último número, son 391 elementos o términos que vamos a sumar. Entonces, ya con encontrar n, tenemos listo todo esto para poder resolver con nuestra fórmula la cantidad de términos, porque es bastante. Por eso es tan útil esta fórmula que te estoy dando. Pues ya podemos sustituir la suma de los 391 números de nuestra progresión aritmética será igual a a sub 1, que será este número 3, el primer número, más a sub n, que es el último número de la última posición que tenemos, 1953, multiplicado por la posición. ¿Quién es la posición? N, 391, que fue lo que hallamos, eso dividido entre 2. Si hacemos la operación, vamos a colocarlo por aquí, esto nos viene quedando 1953 más 3 es 1956 multiplicado por 391 dividido entre 2. ¿Cuánto será al final S de 391 o sub 391? 1956 por 391 dividido entre 2 es 382.398. Este será el resultado de sumar los 391 números de toda nuestra progresión aritmética. Ahora tenemos este ejercicio que también está bastante interesante. Nos piden determinar la suma de los primeros 24 múltiplos de 13. Aquí cambia por completo el enunciado como lo hemos venido trabajando. Nos piden determinar entonces la suma de los primeros 24 múltiplos de 13. Te estarás preguntando, ¿quién será el primer número? Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, los múltiplos del número 2 para poder después encontrar los del número 13 y esto a manera de refrescar un poco cómo podemos encontrarlos. Los múltiplos del número 2 tenemos el primer número que es 2, omitiendo el 0, bien, porque vamos a comenzar desde el número 1, es decir, 2 por 1 es 2, luego 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, es decir, vamos a ir multiplicando 2 por cada uno de los números naturales para encontrar estos múltiplos. 2 por 4, 8 y así sucesivamente. Pero no solamente multiplicando es que los conseguimos, sino que la multiplicación es una abreviatura de la adición. Significa que si yo también los quiero encontrar, como son múltiplos de 2, voy a adicionar 2 a cada resultado obtenido. Fíjate muy bien, empezamos con el 2. Si a 2 le sumo 2, eso me da 4. Significa que aquí sumamos 2. Luego, si a 4 le sumo 2, eso me da 6. Aquí volvimos a sumar 2. Si a 6 le sumo 2, eso me da 8. Si quiero los múltiplos de un número, lo que hago es sumar ese mismo número consecutivamente, es decir, 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8. Entonces, con este ejemplo podemos trabajar con el número 13. Ahora, si queremos encontrar los múltiplos del número 13, comenzamos con 13. Para conseguir el siguiente número, a 13 se le suma 13 y eso nos da 26. Ahora, si a 26 le sumamos 13, eso me da 39. Y así continuamos con cada uno de ellos. Pero todavía no conocemos quién está en la posición 24 y hacer esto hasta llegar a 24 números es bastante extenso si, por ejemplo, estás en una prueba de admisión o en alguna olimpiada. Así que vamos a ver cómo calcularíamos cada uno de estos números. Lo primero que sabemos es que la suma de esos 24 primeros múltiplos será con nuestra fórmula S sub n igual a sub 1 más a sub n multiplicado por n dividido entre 2. Tenemos a sub 1. ¿Quién es a sub 1? Sencillo, el primer número que aparece, el número 13 es a sub 1. ¿Quién es a sub n? Aquel número que esté en la posición 24, es decir, a sub 24. No conocemos quién es este número, solo conocemos la posición. No conocemos este número, quién es a sub 24, pero sí la posición. Sabemos que como son 24 múltiplos, el último número a sumar, o la cantidad de números a sumar son 24. Por tanto, este último número de la suma es 24.
¿Quién es n? Pues ese número, la posición. ¿Quién nos falta ahora? A sub n. Y sí, estás en lo correcto si piensas que vamos a utilizar nuevamente la fórmula a sub n igual a sub 1 sumado con n menos 1 multiplicado por la razón. Esa sería la fórmula porque estamos trabajando con el primer elemento que sí lo conocemos y la razón es bastante sencilla. Sabemos que la diferencia que estamos sumando es el 13 porque son múltiplos de 13, así que la razón es 13. La voy a escribir por aquí arriba, recuerda. De 13 a 26 hay una diferencia de 13, de 26 a 39 hay una diferencia de 13, por eso es nuestra razón. A sub n no lo conocemos, aquí es más fácil. A sub 1 es 13 sumado con n. ¿Quién es n? La posición del número que queremos encontrar. ¿Quién es esa posición? Pues a sub 24. Recuérdalo, es la posición que queremos encontrar, el número que queremos encontrar en esa posición. N será 24, se le resta 1 y se multiplica por la razón que es 13. Así que queda 13 más 24 menos 1 por 13, queda 13 más 24 menos 1 es 23 y 23 por 13 es 299. 13 más 299, que al final esto nos da un resultado de 312. A sub 24 es 312. Yo aquí puedo colocar 312, que es el número en la posición 24. También lo calculamos con ayuda de la fórmula. Esto nos da pues ya un indicio de que podemos trabajar. Ahora sí, vamos a determinar la suma de los primeros 24 múltiplos de 13. La suma de los primeros 24 números será igual a sub 1, que es 13, sumado con a sub n. A sub n, ¿quién es? A 24, porque son los primeros 24, así que sería 312 multiplicado por la posición es n, son 24 números o la cantidad de términos que nos piden sumar, en este caso es 24, y todo esto dividido entre 2. Si realizamos la operación que tenemos aquí arriba, 13 más 312 es 325 multiplicado por 24 entre 2. Y por último, esto nos dará como resultado ese 24. 325 por 24 entre 2 es 3900. Así que esto será simplemente 3900, una cantidad bastante grande. La suma de los primeros 24 múltiplos de 13 es 3900. Y así finalizamos este ejercicio. Y por último tenemos el siguiente ejercicio. ¿Cuántos términos de la progresión aritmética 5, 9, 13, 3 puntos suspensivos hay que tomar para que sumen 1224? Aquí también vamos a aplicar nuestra fórmula de la suma, pero desde otra perspectiva. No nos están pidiendo cuál es la suma porque ya no las dan, nos dan que la suma de esos números, de esa cantidad de números que no conocemos, es 1224. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que encontremos la posición o, mejor dicho, la cantidad de números totales que nosotros identificamos aquí con la n. Es decir, en nuestra fórmula tenemos la suma de esos números, de la suma de n números, que será a sub 1 más a sub n multiplicado por n dividido entre 2. Tenemos ese n que es 1224. Tenemos a sub 1, que es el número 5. Tenemos a sub n, en este caso no lo tenemos. Y tampoco tenemos a la n. La n es lo que nos importa encontrar principalmente. A sub n no lo tenemos porque no sabemos qué número es el que está al final, el número que es el último que se suma para que nos dé este resultado, así que vamos a calcularlo. ¿Quién será a sub n? Vamos a reservar aquí nuestra fórmula. Vamos a ver quién es a sub n. A sub n, haciendo el uso de la fórmula a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. ¿Quién es la razón? Pues la razón es 4. Si aquí lo vemos, 5 más 4 es 9, 9 más 4 es 13. Entonces la razón es igual
a 4. Vamos a escribirla por aquí. R es igual a 4 para tenerlo aquí presente. A sub n no la conocemos. Bien. A sub 1, ¿quién será? A sub 1 es el número 5, que ya lo tenemos ahí arriba. N tampoco lo conocemos, así que la dejamos igual. Menos 1 por R. ¿Quién es R? Nuestra razón, que es el número 4. Aquí podemos multiplicar y reducir un poco. Esto nos va a quedar a sub n igual a 5 más 4 por n, que es 4, menos 4 por 1, que es 4. Aquí es 4n, ¿ok? Ahora sí tenemos 5 menos 4 es 1, más 4n. A sub n será igual a este término algebraico que tenemos aquí. No tenemos un valor, significa que esto nos va a ayudar a encontrar la fórmula final. Una vez que ya tenemos este resultado de a sub n, lo que vamos a hacer es sustituirlo de tal forma de que todo nos quede en función de n y podamos despejarla, porque realmente es lo que queremos encontrar. Entonces tenemos S sub n, que es la suma nos da 1224, que es lo que nos dice el problema. Esto será igual a sub 1, que es el número 5, el primer número de la progresión, más a sub n, que lo calculamos por aquí, 1 más 4n, 1 más 4n, y eso multiplicado por n, aquí lo tenemos, multiplicado por n dividido entre 2. Vamos a despejar a la n. Primero este 2 que está dividiendo a toda esta expresión pasa a multiplicar. 1224 por 2 será 2448, lo colocamos por aquí, 2448 igual a 5 más 1, pues ahí ya sabemos que es 6, más 4n, que está dentro del paréntesis, multiplicado por n. Ahora sí, vamos a proceder a hacer aquí esta distributiva que tenemos. N por 6 es igual a 6n, más 4n por n es 4n cuadrado. Y aquí colocamos 2448. Si reordenamos todo, esto nos va a quedar, pasamos esto a este lado como negativo y luego lo podemos invertir, lo voy a hacer directo, igualamos a 0. Significa que todo lo pasamos a un lado de la igualdad y eso queda igualado a 0. Tenemos en orden 4n al cuadrado más 6n menos 2448, un despeje sencillo, igual a 0. Lo que estamos haciendo es reescribirlo de la mejor manera. Vamos a ver, aquí tenemos una expresión cuadrática, significa que podemos resolver por factorización o por resolvente, donde vamos a obtener dos resultados. Así que vamos a borrar todo esto que tenemos aquí y calculemos con resolvente cuánto nos daría esta operación o esta pequeña ecuación que nos resulta para encontrar a n. Recordemos que la resolvente será menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2 por a. ¿Quiénes serán este a, b y c? Pues a será el término que acompaña al término cuadrado, b será el término que acompaña a la n elevado a la 1 y c será nuestro término independiente. Así que solo nos resta sustituir. Aquí colocamos n1 y n2 porque es la incógnita que vamos a encontrar y va a tener dos soluciones. Entonces vamos a colocarlo por aquí, vamos a sustituir para ahorrar el espacio. Menos b, ¿quién será? El menos de la fórmula, y b, como es positivo, no colocamos negativo, sino que colocamos 6, que es la b, más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De b al cuadrado. ¿Quién es b al cuadrado? Ya sabemos que es 6, así que sería 6 al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Quién es a? A es 4, entonces sería 4 por 4 multiplicado por c. ¿Quién es c? Incluyendo el signo, menos 2448. Lo colocamos entre paréntesis, menos 2448 será esa c que tenemos por allí. Todo esto dividido entre 2 por a, pero a es el número 4. Muy bien, calculamos todo lo que está dentro de esta raíz. Sería 6 al cuadrado, que es 36, y aquí multiplicamos menos 4 por 4 por menos 2248. Esto va a quedar aquí positivo porque menos por menos es más. Al final todo esto de aquí adentro se va a sumar y nos va a dar como resultado 39.204.
dividido entre 8, 2 por 4, 8. Ojo con esto, aquí colocamos nuestra raíz, todavía no hemos terminado de sacarlo de la raíz. Calculamos la raíz de todo este número, la raíz de todo ese número será 198. Significa, aquí lo voy a colocar aquí debajo, n1,2 será igual a menos 6 más o menos 198 dividido entre 8. Y aquí es donde sacamos las dos soluciones de las ecuaciones cuadráticas. La primera por aquí, que será n sub 1 igual a ¿quién? A menos 6 más 198 entre 8. ¿Cuánto será eso? Si nosotros hacemos esa operación, menos 6 más 198 entre 8 nos da como resultado 24. Significa que n1 es igual a 24. Y n2, ¿quién será n sub 2? La segunda solución es lo mismo, pero con el signo negativo en el medio. Menos 6 menos 198 dividido entre 8. ¿Cuánto nos da eso simplificado y reducido? Menos 51 sobre 2. Menos 51 sobre 2. ¿Cómo sé cuál de estas dos soluciones debo tomar? Debo tomar aquella solución donde sea un número entero y positivo. En este caso sería este que tenemos aquí. N es igual a 24 porque esto es fraccionario y además es negativo. Y estamos tomando la posición. La posición es un número natural, como lo vimos al inicio en las sucesiones, un número entero positivo. Así que la cantidad de números que debemos sumar para que nos dé 1224 es 24 números de toda esta progresión aritmética.